Vamos a hablar en esta hora acerca de un tema muy importante en la consejería, que precisamente va en función de los aspectos físicos y espirituales a considerar dentro de la consejería bíblica. Sé que esta es la hora más difícil, es la hora que médicamente se le conoce como la hora del postpandrio, o sea, después de los alimentos, cuando luchamos por la concentración. Así que espero que no sea un obstáculo para ninguno de ustedes, tampoco para mí, y bueno, que podamos estar aprovechando estos conceptos bíblicos en esta hora. Así que permítanme orar para pedir la dirección del Señor. Padre eterno, te alabamos, te agradecemos por esta tarde y por este tiempo que nos permites profundizar en estas verdades acerca de la consejería bíblica. Rogamos, Señor, tu dirección en esta hora para que podamos reafirmar y conocer verdades en tu palabra acerca de este ministerio. Ruego una bendición por mis hermanos aquí presentes, por los que vienen en camino de regreso, y que nos permita, Señor, ser edificados en esta hora a través de tu palabra. Gracias, Señor, por Jesucristo, y en su nombre pedimos estas cosas. Amén. Muy bien, hermanos, ¿por qué hablar de aspectos físicos y espirituales en el tema de la consejería bíblica? ¿O por qué cuando estamos tocando en un curso de consejería bíblica temas como este llama nuestra atención? Y la verdad es que hablar acerca de que la Escritura es suficiente precisamente tiene que abarcar absolutamente toda área de nuestra vida, aún en aspectos donde muchas de las veces pensamos que la Escritura ahí no tiene que meterse, o muchas de las veces consideramos que eso es un asunto completamente distinto o completamente a tratar por profesionales o por otras personas. Y quisiera comenzar hablando acerca de una generalidad en cuanto a la medicina, y el propósito en esta primera parte de este tema es que usted pueda conocer y entender y aprender a nombrar las cosas conforme la Escritura lo nombra. Yo comencé hace un momento hablando acerca de que hoy en día el mundo, con tal de quitar la culpa o la culpabilidad del hombre, pone una serie de justificaciones, y entre ellos pone etiquetas donde hoy en día le pueden llamar enfermedad a algo que realmente es una conducta o el reflejo de una conducta del corazón del hombre. Entonces es importante conocer esto y tocar este tipo de temas, porque precisamente la Escritura es suficiente aún para este tipo de situaciones que se asemejan o que tienen que ver con nuestro cuerpo humano y con nuestra salud. Entonces voy a hablar un poco acerca de conceptos médicos, conceptos de salud, para poder llegar a esta conclusión bíblica también. Y cuando hablamos de los principios básicos de este componente de salud y enfermedad, ahí la definición que la Organización Mundial de la Salud da con respecto al concepto de salud, define que salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social. Ahora bien, en el pasado, anteriormente, la definición de salud era la ausencia de enfermedad. Una persona que gozaba de salud era aquella persona que no tenía una enfermedad. Así definían la salud. Salud es la ausencia de la enfermedad. Bueno, ahora la OMS define la salud como un estado completo de
bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de enfermedades. Pero lo que más llama la atención es precisamente estos tres componentes que menciona la OMS: bienestar físico, bienestar mental y bienestar social. Es decir, aquella persona que tiene un completo bienestar físico pero no mental, entonces no tiene salud. O físico y mental pero no social, entonces no tiene salud. Entonces eso llama un poco la atención y para nosotros empieza a brillar ahí como foquitos rojos, foquitos de atención. Ahora, la definición de enfermedad, según la OMS, es una alteración o una desviación del estado fisiológico en una o en varias partes del cuerpo por causas generalmente conocidas. Ahora bien, tal vez usted no está familiarizado con este término fisiológico. La fisiología es la disciplina en la medicina que se encarga del estudio, de la descripción del funcionamiento del cuerpo. De ahí viene fisiología. Todas las funciones del cuerpo humano se le conocen como funciones fisiológicas, es decir, cómo funciona normal el cuerpo. Entonces, alguna alteración o alguna desviación de este tipo de funciones del cuerpo humano es considerado una enfermedad. Y las causas pueden ser causas que se conocen, causas desconocidas, manifestadas por síntomas, por signos y con una cierta evolución que por la historia de las enfermedades se conoce. La disciplina que estudia la evolución de las enfermedades o la historia de las enfermedades es la epidemiología. Y actualmente muchos estamos familiarizados con ese tema porque acabamos de vivir una pandemia hace unos años y todavía seguimos en estrago de eso a raíz de un problema epidemiológico, ¿no? Así que bueno, quiero hacer una distinción cuando hablamos del espectro de la enfermedad, porque me gustaría distinguir entre dos conceptos con respecto a la enfermedad. Y el primero que quiero remarcar aquí es la definición o el concepto de enfermedad orgánica. Esto es importante recalcar. Una enfermedad orgánica se refiere a tener un daño o un mal funcionamiento precisamente en algún tipo de tejido corporal o en algún órgano del cuerpo que obviamente afecte las funciones fisiológicas del cuerpo. Si usted recuerda sus clases de biología, de anatomía, de fisiología alguna vez, si llegó a estudiarlas, recordará que en el cuerpo humano, que es el reflejo de nuestro Dios creador y ha creado este cuerpo de una forma tan compleja, tan particular, tan hermosa y tan maravilloso ver cómo cada parte del cuerpo se compone y se interacciona entre sí y es importante. Usted recordará que la unidad funcional y estructural del cuerpo humano es la célula. Entonces, solo para ir refrescar un poco sus clases de biología o de anatomía, al conjunto de células con ciertas características similares, las células forman tejidos. Y disculpen la imagen tan clara y tan grande para todos, pero no necesita saber muchos detalles. Entonces, esos tejidos particulares se unen o conforman lo que vienen siendo órganos. Por ejemplo, el corazón está conformado por varios tejidos, no solamente el tejido cardíaco, que se le conoce como miocardio, que es un tejido muscular estriado, pero también está conformado por tejido conectivo, por un tejido de conducción, que es lo que permite que funcione y que lata el corazón por sí mismo. Entonces, esas células forman tejidos, los tejidos forman órganos y el conjunto de trabajo de ciertos órganos con ciertas características forman sistemas o aparatos. El sistema locomotor, el sistema cardiovascular, etcétera, etcétera, el sistema neurológico. Entonces, eso es una evidencia más de cómo Dios es el creador del cuerpo humano y ha creado este cuerpo tan complejo que hasta el día de hoy el hombre se esfuerza
por comprender, por conocer, por entender a la perfección el cuerpo humano y no lo consigue. Es imposible llegar a una descripción tan compleja, tan detallada del cuerpo humano. Todavía se siguen encontrando características importantes. Pero menciono entonces esto, regresando otra vez acá, porque es importante distinguir este concepto de enfermedad orgánica. Es decir, cuando alguno de esos órganos o tejidos están dañados, están alterados, se habla de una enfermedad orgánica. Ahora, ¿por qué hablar de esto? Bueno, porque hoy en día escuchamos mucho este concepto de enfermedad mental. No solamente enfermedad orgánica, sino que hoy en día escuchamos este concepto de enfermedad mental. Y vean la definición aquí de enfermedad mental, también de la OMS. Dice que es una alteración de tipo emocional, cognitivo o del comportamiento, en que quedan afectados procesos psicológicos básicos como la emoción, la motivación, la cognición, la conciencia, la conducta, la percepción, la sensación, el aprendizaje, el lenguaje, etcétera, etcétera. Entonces, aquí empezamos a ver cuestiones que llaman la atención y por lo cual hablar de esto en una clase o en una conferencia de consejería bíblica. Y es porque note la distinción entre la definición de enfermedad orgánica y la definición de enfermedad mental. Aquí estamos hablando, aquí se menciona de una alteración que involucra emociones, que involucra la cognición, que involucra el comportamiento y que lo que está alterado es un proceso psicológico. Es decir, no estamos hablando de un proceso, un cambio fisiológico. Y sobre todo nos llama la atención estos elementos y todos estos, porque cuando el corazón se enferma, nosotros claramente podemos ver, o un médico claramente puede hacer estudios y puede hacer estudios de sangre, estudios de imagen, biopsias, etcétera, y llegar a la conclusión, a la comprobación de que el corazón está enfermo, y si es posible, ofrecer un tratamiento para que cure. Pero cuando hablamos de algo que no podemos ver, que no podemos analizar en un estudio de imagen, que no podemos medir en un estudio sanguíneo, sino que es basado simplemente en el comportamiento, en las emociones, en la cognición, en la conducta, etcétera, etcétera. Entonces ahí empezamos a entrar en un problema. Y otra vez apuntando a lo que mencionamos hace un momento, la tendencia del mundo a querer justificar la conducta del hombre por medio de esta etiqueta de enfermedad es la estrategia más sutil de Satanás. La medicina y la palabra del médico y lo que la ciencia diga, hoy en día siempre ha tenido mucho peso. Es que no es lo mismo lo que diga el vecino a lo que le diga el médico, ¿cierto? Entonces es una estrategia muy sutil que también Satanás ha utilizado para desviar la atención de que el hombre vea su culpabilidad y alimentar esta idea de victimismo. Cuando estamos hablando de alteraciones emocionales o del comportamiento, estamos hablando de que el antecedente de eso es el corazón del hombre. Mi comportamiento es un reflejo de lo que hay en mi corazón. Entonces, a lo que llamamos enfermedades mentales, que es un concepto nuevo, que es un concepto del siglo pasado, que es un concepto que no podemos medir, que no podemos comprobar, que no podemos ver que algo, una estructura del cuerpo está enfermo, se vuelve entonces una justificante para el tipo de comportamiento que la persona puede tener. Este concepto de enfermedad mental fue introducido por Sigmund Freud. Y seguramente si usted ha estudiado algo
al respecto de psicología, etcétera, pues le sonará familiar este nombre, el padre del psicoanálisis, aquella persona que creció en un contexto judeocristiano y lo tergiversó de tal forma en la cual él consideraba que todo absolutamente en la vida del hombre estaba relacionado con la sexualidad. Entonces es una perversión completamente alejada, completamente distorsionada de la realidad, de la verdad de Dios. Entonces, hablar de una enfermedad a partir de esta diapositiva y el resto de lo que vamos a seguir hablando es hablar de un daño orgánico. Cuando me escuchan hablar de una enfermedad, a partir de ahora me estoy refiriendo a lo que realmente es una enfermedad, es decir, una enfermedad orgánica, algo que un médico puede evaluar, puede hacer un estudio de imagen, puede hacer un estudio de sangre, puede hacer una biopsia, etcétera, y ver que el organismo fisiológicamente está enfermo. Eso es a lo que realmente llamamos enfermedad, no este concepto nuevo que hoy en día aparece para justificar conductas, emociones, comportamiento del hombre, que le llaman enfermedad mental. Y lo cierto entonces de esto, nuevamente, es que cuando entendemos un poco este antecedente, entonces vamos a la Escritura y comprobamos que la Escritura habla mucho acerca de la enfermedad, habla mucho acerca de lo que es la enfermedad. Y entonces me gustaría que habláramos un poco acerca del origen de la enfermedad. ¿Por qué es que el hombre se enferma? ¿Por qué es que el hombre llega a tener algún tipo de enfermedad? Y vamos a ver dos orígenes. Vamos a hablar del origen general de la enfermedad. Cuando hablamos del origen general de la enfermedad nos referimos o hacemos referencia desde Génesis 3. El hombre se enferma, el cuerpo humano se enferma gracias al pecado, gracias a la caída. Por el pecado en el hombre todo está corrompido en este mundo y afectado por el pecado. Entonces, el origen de la enfermedad en cuanto a generalidad es precisamente por el pecado. También vemos que nuestro cuerpo está en deterioro, ahí en 2 Corintios 4:16, cuando Pablo está reconociendo y está haciendo esa distinción en cuanto al hombre exterior. Ahí en 2 Corintios 4:16 dice: por tanto no desmayamos, antes, aunque nuestro hombre exterior, refiriéndose al cuerpo humano, se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Un resultado por el pecado, nuevamente, es este cuerpo enfermizo o que se enferma. Pero cuando hablamos de orígenes específicos, orígenes particulares, aquí entra una pregunta que seguido nos hacemos cuando estamos enfermos o cuando alguien cercano a nosotros está enfermo. Y nos preguntamos por qué o cuál es la causa por la cual esta persona o por la cual yo estoy enfermo. Entonces, bíblicamente vamos a encontrar dos orígenes específicos o dos causas específicas. Podemos tener una enfermedad gracias al pecado, por causa de un pecado personal, pero también podemos estar enfermos, no precisamente por culpa del pecado, sino que Dios tiene un propósito en nuestras vidas a la luz o a raíz de esa enfermedad. Así que voy a profundizar un poco más en estos orígenes específicos o causas específicas de la enfermedad. Cuando hablamos de pecado personal, bíblicamente encontramos testimonio de que una vida caracterizada por el pecado o una vida, un creyente que persiste en el pecado, puede tener como consecuencia del pecado una enfermedad. Y eso es evidente, eso lo sabemos. Personas con persistencia a ciertos pecados que atañen, por ejemplo, a su salud, obviamente van a enfermar. Las personas que pecan por el consumo de ciertas sustancias como el alcohol,
lo más evidente es que la consecuencia de su pecado sea una enfermedad hepática, una enfermedad por el consumo de alcohol o de cualquier otro tipo de sustancias. O personas que tienen prácticas de inmoralidad también pueden tener como consecuencia enfermedades. Entonces, eso es una evidencia que tenemos en la Escritura. Vean ahí en 1 Corintios capítulo 11, un pasaje muy conocido donde Pablo habla de esos abusos de parte de algunos en la iglesia, abusos de la cena del Señor, aquellos que tomaban la cena del Señor indignamente. Vean ahí en el versículo 30, voy a leer desde el 27, 1 Corintios 11, 27. Dice: de manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa, porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Y vean el versículo 30, ¿a qué se refiere parte de ese juicio? Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Es decir, aquellos creyentes que estaban tomando la cena del Señor indignamente estaban enfermando y por consecuencia de eso estaban muriendo. Entonces, eso es una evidencia, eso es un testimonio de que podemos enfermar por causa de nuestro pecado, como consecuencia de nuestro pecado, sí. Ahora, la respuesta es: siempre que nos enfermamos es por causa de un pecado en nuestra vida. La respuesta es no. ¿Por qué? Porque la Escritura también habla de que Dios puede mandarnos una enfermedad para cumplir un propósito en nuestra vida. Número uno, para su gloria. Absolutamente todo lo que pasa en nuestra vida es para gloria de Dios, para que Él reciba la gloria en eso. Y número dos, en particular en la vida del creyente, para conformarlo más a Cristo, para trabajar más su carácter y pulirlo más a la imagen de Cristo, para probar su carácter con paciencia. Vean ahí en 2 Corintios capítulo 12, un testimonio muy, muy claro de esto, es precisamente la vida de Pablo. 2 Corintios capítulo 12, vean el versículo 7. Dice: y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. Ahora, no sabemos detalles de ese aguijón en la carne, pero si lo está definiendo como aguijón en la carne, estamos hablando de algo físico, que muy probablemente hace alusión a una enfermedad. No sabemos exactamente a cuál. Pero aquí vemos el propósito de Dios en la vida de Pablo, de mandarle ese aguijón en la carne para mantenerlo con un carácter humilde, para mantenerlo en un carácter de humildad y de esa forma poder servir mejor a la iglesia, poder seguir el ministerio al cual el Señor le ha llamado. Entonces, no toda enfermedad es igual a pecado. El día de mañana que usted tenga alguna enfermedad, porque todos llegamos a enfermar, eso no significa que es por causa de un pecado en particular. Claro, es una buena oportunidad para examinar nuestro corazón y ver si es consecuencia de algún pecado, por supuesto, de acercarnos más a Cristo, descansar en Él, y más adelante vamos a hablar de eso. Pero muchas veces puede ser por un propósito que el Señor está permitiendo para que nosotros, mediante esa prueba, podamos ver la fidelidad de Dios. 1 Corintios 10:13 dice: no os ha sobrevenido ninguna tentación. Esa palabra tentación es la misma de prueba. Pongámosle el nombre de enfermedad. No os ha venido ninguna enfermedad que no sea común a todos los hombres, que no sea humana. Pero la siguiente parte, el corazón de ese versículo: pero fiel es Dios, que no nos dejará ser enfermos, que no nos dejará que enfermemos más de lo que podemos resistir, sino que dará también juntamente con la enfermedad la salida, porque Él es fiel. ¿Para qué? Para que podáis soportar. Ese es nuestro Dios.
Dios es un Dios fiel, que aún en la prueba llamada enfermedad tiene un propósito divino para mostrarnos su fidelidad, para mostrarnos su dependencia delante de Él. Y en última instancia, la enfermedad existe definitivamente como todo para la gloria de Dios, para que Él reciba la gloria aún en medio de nuestra enfermedad. Ahora bien, quiero hacer aquí un pequeño paréntesis para, ya que estamos hablando de aspectos físicos y espirituales, para lanzar la siguiente pregunta, y esto es importante hablar aquí. ¿De cuántas partes está compuesto el ser humano? Hoy en día hay muchas opiniones, pero vamos al testimonio bíblico de esto. Vamos a 1 Tesalonicenses capítulo 5. 1 Tesalonicenses capítulo 5, vean el versículo 23, una doxología de parte de Pablo. Termina esta carta a los tesalonicenses diciendo: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Pablo menciona 4 elementos ahí. Ahora vamos a Marcos capítulo 12. Marcos capítulo 12, vean el versículo 30. Jesús está precisamente instruyendo y cita este pasaje de la ley. Vean el versículo 30, dice: y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Jesús menciona 4 elementos ahí. Ahora vean la cita, vean Deuteronomio capítulo 6, precisamente el pasaje que Jesús tenía en mente cuando da esa cita, esa exhortación y está enseñando. Deuteronomio capítulo 6, el versículo 4, dice: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Vean el versículo 5, y amarás a Jehová de tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Aquí vemos 3. Ahora vean Hebreos capítulo 4, versículo 12. Hebreos capítulo 4, versículo 12, otra vez al Nuevo Testamento, y vean este versículo. Dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y aquí Hebreos menciona 6 partes. Entonces la pregunta es para nosotros, bueno, es un 6. ¿De cuántas partes está compuesto entonces el ser humano? Y ninguno de estos pasajes, y obviamente hay más pasajes que encontramos en toda la Escritura donde se menciona cierta aparente discrepancia o disparidad. Y ya sabemos que cuando hay una discrepancia en algún pasaje de la Escritura, el problema no está en la Escritura, sino en nosotros, que no estamos haciendo una correcta interpretación de eso, porque la Escritura es perfecta. El problema aquí es responder a la pregunta: ¿cuál es el punto de cada uno de estos pasajes? Y precisamente el punto es describir al hombre en su totalidad. Por eso cuando está diciendo Jesús, citando la ley: amarás al Señor tu Dios con todo tu ser, o sea, todo lo que compone a ti, lo que compone a tu persona, tiene que amar a Dios. Y cuando Pablo está haciendo esa doxología, esa bendición a la iglesia, que el mismo Dios de paz lo santifique por completo, todas las partes de su cuerpo, todo lo que conforma a usted mismo, le sea santificado por medio de la obra de Dios en su vida. Entonces, el punto aquí es precisamente presentar al hombre en su totalidad. Ninguno de estos pasajes tiene la comisión de describir cuántas partes está formado el ser humano. Y cuando entonces hacemos un estudio de cada uno de estos elementos, encontramos que la conclusión es que Dios ha creado al hombre con una parte material y una parte inmaterial.
que en particular, no solamente en el Nuevo Testamento, también en el Antiguo, pero el concepto de alma, de espíritu, se utiliza indistintamente para referirse a esa parte inmaterial. Hay pasajes de la Escritura que utilizan la palabra alma y hay otros pasajes de la Escritura que utilizan la palabra espíritu, pero es completamente indistinto. Es como decir cuerpo humano y como decir ser o como decir hombre. ¿Sí? Son términos indistintos, los utilizamos de ambas formas, como decir jitomate y tomate. En Guadalajara le decimos jitomate, creo que aquí le dicen tomate, ¿no? Al rojo. Bueno, y lo cierto es que no encuentran salsa de jitomate, sino salsa de tomate. Entonces, bueno, cuando hablamos de esto, entonces entendemos que Dios ha creado al hombre y lo ha hecho con una parte material, que es este cuerpo humano, y una parte inmaterial, es decir, el alma o el espíritu, etcétera, como lo quiera llamar. Y es importante hacer esta aclaración, en primer lugar, porque hay algunas, en el evangelicalismo escuchamos de repente ciertas implicaciones muy alejadas a la Escritura, donde se dice que bueno, es que el alma y el espíritu y el cuerpo y la mente y el corazón, y empiezan a sacar muchas implicaciones de esto, cuando realmente son aplicaciones claras en la Escritura de la parte inmaterial y de la parte material en la cual Dios nos ha hecho. Pero lo más interesante de esto, hermanos, es que Dios ha hecho una conexión tan estrecha entre la parte material y la parte inmaterial de nosotros que no somos capaces de entender. Y esto es muy importante de considerar porque otra vez, a la luz de la suficiencia de las Escrituras, sabemos que son suficientes para todo asunto que atañe tanto el aspecto material como el aspecto inmaterial de todo nuestro ser. Hay una conexión tan estrecha entre el cuerpo y entre el alma de la persona que obviamente solo Dios la conoce. Y la medicina se ha esforzado por querer entender cómo es que de algo físico, de algo material, ese material se convierte en un pensamiento, se convierte en una imagen, se convierte en un sueño. Y la medicina no es capaz de poder describir y de poder definir eso. ¿Por qué? Porque la medicina no creó al hombre. Su creador lo entiende y su creador lo conoce a la perfección. Entonces, a sabiendas de esta conexión tan estrecha, tan cercana entre el cuerpo y el alma, me gustaría mencionar que precisamente la parte de nuestro cuerpo que podemos decir que se acerca o que refleja un poco esa realidad con respecto a la conexión es precisamente nuestro sistema nervioso. Nuestro sistema nervioso es lo que más o menos se acerca o se vincula con esa conexión entre la parte material e inmaterial. Y bueno, aquí me voy a poner un poquito el sombrero de médico y solamente para llegar al punto siguiente, el sistema nervioso es tan complejo y tan interesante que médicamente se clasifica de muchas maneras. De manera básica, por su estructura, lo clasificamos en sistema nervioso central y sistema nervioso periférico. El sistema nervioso central es el que está conformado por el encéfalo, por la médula espinal. El encéfalo, que de cariño le decimos cerebro, aunque el cerebro es una parte del encéfalo, tiene otras estructuras. Y bueno, la médula espinal es nuestra columna vertebral, de ahí se derivan todas las inervaciones que precisamente conforman el sistema nervioso periférico. El sistema nervioso periférico, por su funcionalidad, se caracteriza en autónomo y en simpático. El autónomo es el que controla las actividades involuntarias de nuestro cuerpo. Nosotros no tenemos que decirle al corazón, ponte a latir. Imagínense, gracias a Dios por eso. Si tuviéramos que estarle diciendo al corazón, late, late, llegamos a dormirnos y despertamos en la gloria. Entonces, gracias a Dios por el sistema nervioso autónomo que permite que de manera involuntaria nuestro cuerpo trabaje.
El sistema nervioso somático es el voluntario, ese es el que nos permite hacer las actividades voluntarias. Si yo les digo levanten su mano derecha, espero que sea la derecha y no la izquierda como yo, ¿sí? Entonces voluntariamente lo podemos hacer, ¿sí? Podemos darle la indicación a nuestro cuerpo de levantar la mano derecha. Si yo les digo respiren, inhalen, exhalen, podemos hacerlo. Pero la respiración es muy interesante porque no todo el tiempo necesitamos decirle a nuestros pulmones que respiren. También gracias a Dios por eso. Si no, imagínense lo que podría pasar ahí también. La respiración es muy interesante porque es un sistema que depende tanto del sistema nervioso autónomo como somático. Cuando queremos podemos respirar, cuando no queremos o no pensamos voluntariamente, nuestro cuerpo sigue oxigenando, sigue respirando. Vean la maravilla del cuerpo humano y obviamente el reflejo de su creador omnipotente. Entonces, todo esto solo lo menciono precisamente para reforzar más estos mecanismos, estos sistemas de control del cuerpo humano que se acercan a ese tipo de conexión. Y a la realidad, hermanos, de que los aspectos inmateriales de nuestro cuerpo o la parte inmaterial de nosotros tiene una relación muy fuerte con la parte material y viceversa. La parte material del ser humano tiene una relación una conexión demasiado estrecha con la parte inmaterial. Y eso entonces es importante porque muchas de las veces problemas espirituales pueden traer como consecuencia problemas físicos. Y con esto quiero ponerles un ejemplo bastante común, bastante claro, que es el estrés. El estrés es un buen ejemplo de esa conexión tan cercana entre la parte inmaterial y la parte material. Acompáñenme a Filipenses capítulo 4, porque la Escritura menciona, dijimos es suficiente, tiene respuesta para todo asunto de la vida del hombre. Y hay pasajes en la Escritura que el Señor ha determinado dejar aún más claros, pasajes bastante claros, bastante precisos. Y uno de ellos es con respecto al estrés. Vean ahí el capítulo 4 de Filipenses, vean el versículo 6. Versículo 6 dice: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Esa palabra afanoso es la misma palabra para ansioso, la misma palabra para estresado. Hermano, cuando Pablo está diciendo, y la exhortación aquí para nosotros es: por nada estéis afanosos, o por nada estéis estresados, no está dejando a pie que por algo pequeño te puedas estresar. Está diciendo por nada estéis afanosos, por nada estéis ansiosos, por nada estéis estresados. Es un mandato a la iglesia. Es decir, que si yo estoy estresado, que si yo estoy pasando ansiedad, que si yo estoy ansioso, significa que estoy pecando. Porque la exhortación de parte de Dios es que por nada esté afanoso, por nada esté ansioso, por nada esté estresado. Ahora, aquí viene la contraparte. Recuerden el quitar y poner. El quitar y poner. ¿Cómo se ve una obediencia a Dios en medio del estrés? ¿Cómo el creyente responde con el estrés, con la ansiedad? ¿Cuál es la respuesta bíblica? Aquí está la respuesta bíblica, la siguiente parte. Si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Es decir, estás afanado, estás estresado, estás ansioso, lo que tienes que hacer entonces es llevar tu afán, tu estrés, tu ansiedad delante de Dios en oración. Esa es la respuesta bíblica. La Escritura es bastante clara. La Escritura es bastante clara. Este es el problema a tratar y aquí está la respuesta de parte de Dios a esto. La respuesta de Dios de parte de Él para el afán para nosotros es precisamente responder en toda oración y ruego con acción de gracias. Ahora vea la promesa
La promesa para el creyente que obedece, la promesa para el creyente que no se afana, que no se estresa, pero que deposita aquellas cosas que lo afanan, que lo estresan, que lo ponen ansioso en la mano de Dios. Vean la promesa de Dios. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. La promesa de parte de Dios para el creyente que obedece en este aspecto es la paz de Dios. Hermano, absolutamente nada le va a traer la paz de Dios y nada se puede comparar con la paz de Dios más que aquel creyente que obedece a su palabra. Usted puede hacer y seguir todos los mecanismos antiestrés y medicamentos y terapia y lo que quiera. La palabra de Dios es suficiente y está respondiendo a esta realidad. La paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Ahora bien, evidentemente todos sabemos que el estrés produce síntomas físicos. El estrés viene por un sobrepensamiento de una realidad. Tenemos una necesidad, tenemos una situación y estamos sobrepensándolo. Bueno, es que ¿qué pasa si? Es que ¿qué pasa si empieza a temblar y somos muchos aquí? ¿Y qué pasa entonces si? Entonces, ese sobrepensamiento va a traer no solamente a ocupar nuestra mente, sino como resultado también va a traer síntomas físicos cuando permitimos que persista. Esto puede agravar también ya enfermedades preexistentes. Entonces ahí es cuando el mundo dice que hay una conexión fuerte entre la mente y el cuerpo. Pero el mejor término, hermanos, para nosotros es precisamente verlo desde esta perspectiva. Estamos hablando de un problema espiritual a raíz o que trae como consecuencia un problema físico o viceversa, un problema físico que viene a raíz de una situación espiritual. Nuevamente, ¿cuál es el tratamiento? El tratamiento es lo que la Escritura dice, llevar al Señor, delante del Señor toda necesidad, nuestras peticiones. Entonces, los síntomas del estrés son completamente reales. Y disculpen aquí la letra tan grande y tan clara en cada uno de estos recuadros, pero bueno, los puse así intencionalmente porque no es realmente muy importante que sepan cada uno, pero cuando una persona ansiosa, cuando una persona se pone ansiosa o tiene un estado de ataque de pánico, los síntomas son reales. Son reales, la persona lo está sintiendo. Algunas de las alteraciones que vemos es un aumento en el ritmo cardíaco, el corazón empieza a latir más fuertemente, lo que llamamos taquicardia. Hay personas que llegan a tener una sudoración profusa, extrema, ¿sí? Empiezan a sudar de todas las partes del cuerpo. Otras personas llegan a tener los sentidos más agudos, personas que son intolerantes al ruido, a los estímulos luminosos, etc. La sangre empieza a desviarse al tubo digestivo y empieza esa sensación como cuando uno está enamorado de que siente mariposas en el estómago. Esto es muy interesante porque de la columna vertebral salen los 12 pares craneales de donde se derivan todos los demás nervios que cubren todo el cuerpo. Entonces el par craneal número 10 se llama par craneal nervio neumogástrico o vago, también se le conoce como el nervio vago. Y es neumogástrico porque precisamente inerva tanto la respiración como la digestión. Eso es muy, muy evidente. Una persona estresada, ansiosa, empieza a tener problemas digestivos y empieza a tener problemas respiratorios. Ese es otro síntoma que es muy frecuente, la hiperventilación. Personas estresadas o que tienen un ataque de pánico y empiezan a respirar rápidamente, y eso puede tener consecuencias graves en el desequilibrio de los gases sanguíneos por el intercambio de dióxido de carbono, de oxígeno, etc. Entonces, vea cómo el cuerpo humano responde o reacciona a una situación donde la Escritura está siendo muy clara, a una situación que viene derivada de un problema espiritual, que no necesariamente es un problema físico,
¿Qué va a hacer el médico de urgencias ante un ataque de pánico? ¿Lo va a calmar? No, no va a hacer nada, su corazón está bien, solo está latiendo mucho. Su respiración está bien, solo está respirando mucho. Su estómago está bien, no le tiene que dar ningún medicamento, simple y sencillamente está trabajando de más por este estado alterado. Entonces, esto es una realidad, hermanos, de cómo implicaciones espirituales, implicaciones que atañen a nuestro corazón, tienen consecuencias aún en nuestro estado físico. Y hermano, para eso la Escritura es suficiente. Si esta persona que se pone ansiosa controla todos sus síntomas, pero no atiende la necesidad de su corazón, la necesidad espiritual de llevar delante de Dios su necesidad en oración, no va a gozar de la paz de Dios, no está resolviendo realmente el problema que está originando esto. Cuando uno tiene una neumonía, los síntomas clásicos de la neumonía es tos, sudoración y fiebre. Entonces, el más incómodo de primera instancia es la fiebre. Fiebres de 39, 40, 42 grados. Entonces, ¿qué pasa si llega una persona con neumonía y el médico le da un tratamiento para la fiebre? Que lo más recetado por todos es el paracetamol. Entonces, llega la persona y se le da su paracetamol, y el paciente con neumonía se toma su paracetamol. ¿Qué va a pasar con la fiebre? Va a bajar. Normalmente el paracetamol tiene buen resultado con respecto a la fiebre va a bajar. Pero la pregunta es, ¿la persona se curó de su problema? Por supuesto que no, su problema es una neumonía y tal vez la fiebre se calmó por un tiempo, se calmó por unos días, por unas horas, etcétera. Pero mientras esa persona no reciba un tratamiento para la neumonía, ya sea un antibiótico, un antiviral, dependiendo de la gente que lo está causando, entonces no vale la pena, no sirve absolutamente de nada que esté controlando la fiebre si no está curando del problema que le está ocasionando. Así es similar en este tipo de asuntos, en este tipo de síntomas como el estrés, como la ansiedad. Mientras la persona no se dé cuenta que la raíz de eso es un problema espiritual, en el cual la Escritura tiene la respuesta, es Dios quien tiene la respuesta, el tratamiento para eso, de nada sirve todo lo que pueda hacer. A nada lo va a conducir más que a verse nuevamente como víctima y pertenecer o seguir en su propio pecado. Entonces, por esto es importante, nuevamente, hermanos, entender y comprender la necesidad de confiar plenamente, totalmente en la palabra de Dios. La palabra de Dios es suficiente y deja de lado cualquier tipo de tratamiento psicológico, psiquiátrico, etcétera. Deja completamente en descanso la verdad de Dios, que es suficiente para todo asunto del comportamiento del hombre. Ahora bien, volviendo un poco hacia las enfermedades orgánicas, las enfermedades, bíblicamente, ¿cómo responde un creyente con respecto al cuidado de su cuerpo? Así como hablamos de que Dios es Dios, tanto para la parte material como la parte inmaterial del ser humano, es importante reconocer que tenemos que vivir íntegramente como cristianos. Toda área de nuestra vida tiene que reflejar a Cristo. Toda área de nuestra vida necesita ser el reflejo de una vida de obediencia al Señor. Entonces, parte de eso importante es el cuidado que le damos a nuestro cuerpo. Y estas son afirmaciones quizá bastante obvias. ¿Cuándo es necesaria una atención médica? Bueno, evidentemente cuando estamos hablando de una enfermedad franca, cuando estamos hablando de una enfermedad orgánica, cuando el cuerpo físicamente está afectado, cuando hay un órgano, un tejido afectado, cuando por medio de estudios médicos se ha llegado a la conclusión y se puede determinar que algo en el cuerpo, una estructura del cuerpo está afectada. A eso es a lo que llamamos enfermedad. Entonces el creyente tiene que buscar una atención médica de esa manera.
¿Por qué buscamos atención médica? Bueno, porque sabemos que el resultado de toda enfermedad no atendida puede llegar a la muerte. Toda enfermedad es potencialmente mortal. Lo vimos también en la pandemia. Nunca pensábamos que, bueno, de repente no se pensaba que una gripe podría terminar en quitar la vida a una persona. Y generalmente las enfermedades no se curan solas, hablando obviamente de enfermedades reales, enfermedades orgánicas. Entonces, parte de vivir una vida de obediencia, una vida íntegra delante de Dios, es precisamente responder con el cuidado médico apropiado a nuestro cuerpo. Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué pasa cuando estamos frente a una enfermedad? ¿Qué pasa o cómo el creyente responde frente a una enfermedad? Y otra vez, estamos hablando de aspectos físicos. Bueno, la pregunta debe de empezar con la siguiente respuesta. Evalúa las causas. Evalúa cuál potencialmente pudo haber sido o puede ser la causa de esa enfermedad. ¿Esa enfermedad forma parte de vivir en un mundo caído? Sí, la respuesta siempre va a ser sí. ¿Por qué es que nos enfermamos? Porque estamos en este mundo caído. Ahora, ¿esta enfermedad es consecuencia de un pecado? Si esta enfermedad es consecuencia de un pecado, entonces lo que necesito hacer primero es examinar mi corazón, como el salmista ahí en el Salmo 139, el versículo 23, dice: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, y ve si hay en mi camino de perversidad y guíame por el camino eterno. Hermanos, una prueba como la enfermedad es una oportunidad excelente para el creyente para que examine su corazón, para que busque la santidad de Dios. Ahora, si después de esta examinación la respuesta es no hay un pecado o esta enfermedad no es resultado de la consecuencia de un pecado, entonces hacerse la siguiente pregunta. Bueno, ¿tiene un propósito divino? ¿Glorifica a Dios? La respuesta aquí siempre va a ser sí. Claro que glorifica a Dios. Aún en mi dolor por la enfermedad, Dios recibe la gloria. Y eso debe ser un consuelo, un aliento importante cuando busco vivir para su gloria. Ahora bien, otra pregunta que podemos hacer es, bueno, ¿cómo es que esta enfermedad que estoy viviendo puede dar la gloria a Dios? ¿Cómo es que en medio de esta enfermedad puedo dar la gloria a Dios? Y precisamente entender, hermanos, que lo que glorifica a Dios en ese momento es lo mejor para el enfermo. Es decir, Dios tiene para esa persona que lo mejor que puede estar pasando es esa enfermedad, porque esa enfermedad lo va a moldear más al carácter de Cristo. Y nuevamente eso es un consuelo, un aliento para nosotros, aún en medio de una prueba como una enfermedad física. Es una oportunidad también para evaluar cuáles son nuestras metas personales, para apuntar hacia la santidad, para apuntar al crecimiento espiritual. Otro punto, otra exhortación de cómo responder en la enfermedad es siendo responsables, no importando cómo nos sentimos. Y esto es muy importante, hermanos, porque nuestra desobediencia muchas veces se excusa en nuestras emociones o nuestros sentimientos. Un ejemplo muy evidente es en el ejercicio del perdón. Dios es muy claro y la palabra es muy clara en cuanto al creyente y el perdón. Somos llamados a perdonar y en ningún momento se nos excusa para no perdonar. El verdadero creyente es aquel que tiene y demuestra la facultad de perdonar porque ha sido perdonado. Pero muchas de las veces decimos, cuando estamos en una situación de conflicto, y decimos, bueno, es que yo no lo puedo perdonar porque no siento que pueda perdonar a mi hermano. Es que yo todavía no siento que lo pueda perdonar.
Bueno, hermano, en la Escritura en ningún momento dice que usted va a perdonar cuando sienta que ahora sí puede perdonar. Dice, bueno, en el momento en el que sientas que ya puedes perdonar, entonces obedeces a Dios y lo perdonas. No, aún no sintiendo, aún en contra de nuestras emociones, nuestra obediencia tiene que caracterizarse por eso. Nuestra obediencia no está sujeta a nuestras emociones, a nuestros sentimientos, a nuestro estado de ánimo. ¿Por qué? Porque nuestra conciencia necesita estar más allá de todo eso. Necesita estar enfocada en la santidad de Dios. Incluso, hermanos, en una enfermedad, la respuesta siempre debe de apuntar a la realidad de que, lejos de que en medio de la enfermedad mi propósito sea buscar mi bienestar, nuevamente mi propósito sea glorificar a Dios. Que aún en medio de la enfermedad yo busque ser responsable, ser cuidadoso de mi cuerpo, ser cuidadoso de mis compromisos delante de Dios. Una enfermedad no nos exime para vivir en obediencia. No podemos excusarnos de nuestras responsabilidades delante de Dios por medio de una enfermedad. Por último, esta cuarta pregunta que valdría la pena hacer: ¿qué sucede si tengo una enfermedad que la medicina no ha descubierto? ¿Qué pasa si tengo una enfermedad que la medicina hoy en día no ha descubierto? Incluso médicamente se utiliza el término enfermedades raras, enfermedades que no se conoce su origen, etcétera. O bien enfermedades degenerativas, enfermedades crónicas. ¿Cómo respondo a eso? Bueno, la respuesta debe ser en gratitud y en obediencia perfecta a Dios, de la misma forma, viendo la enfermedad nuevamente como esa prueba que el Señor está permitiendo en la vida del creyente para moldearlo más al carácter de Jesucristo. Y estamos mandados a dar la gloria a Dios absolutamente en todo, y demostrar la gratitud a Dios también ante cualquier situación. Un ejemplo de eso muy palpable en la Escritura lo tenemos en el testimonio de Job. Precisamente Job da gloria a Dios, agradece a Dios cuando lo perdió absolutamente todo. Porque obviamente una persona que está centrada, que está dirigiendo su vida, su mente a la gloria de Dios, tiene una perspectiva de la vida completamente distinta que le permite descansar en Él. Una persona enferma o la tentación en medio de una enfermedad de cualquier tipo deja o permite en muchas de las ocasiones a la persona que esa enfermedad llegue a dominar absolutamente todo aspecto en su vida. Médicamente, aquí en México está muy penado éticamente una costumbre que se tenía en el siglo pasado, en décadas pasadas, de referirse los médicos a los pacientes por sus enfermedades. Dicen, pues este es el tuberculoso, este es el sidoso, este es el, etcétera. Y eso éticamente es completamente incorrecto. Es el paciente con la enfermedad de tuberculosis, el paciente con la enfermedad de, etcétera, cualquiera que sea la enfermedad. Pero la realidad, hermanos, es que en calidad de enfermos, muchas de las veces hacemos o basamos nuestra identidad en la enfermedad. Basamos nuestra identidad en la enfermedad. Y sentimos que todo lo que tiene que ver en nuestra vida está basado en esa enfermedad. Ya perdimos cualquier tipo de identidad y nos volvemos solamente enfermos de lo que tengamos. Y la realidad, hermanos, es que el creyente tiene solamente una identidad, y esa identidad es en Cristo. A pesar de lo que pase en su vida, la identidad del creyente es la identidad de Cristo.
se identifica con Cristo. Y eso es lo que tiene que dirigir, o es Cristo el que tiene que dirigir y el que tiene que gobernar absolutamente todo su entorno, aún en medio de una enfermedad. Entonces, con esto quiero terminar esta parte diciendo que el problema no es en sí tu enfermedad, sino la manera en cómo respondes a ella. El problema muchas de las veces no es la enfermedad en sí, sino cómo estamos respondiendo a ello. Y precisamente la Escritura es la que tiene respuesta a esto. Dios tiene un propósito en medio de esto. Y la consejería bíblica precisamente aborda muchas situaciones en este sentido. Situaciones de cómo responder a aspectos físicos bíblicamente, o bien situaciones que el mundo le pone las etiquetas de enfermedades o de enfermedad mental o de problema psiquiátrico, problema psicológico, etcétera, cuando realmente son reflejo de un comportamiento derivado de un corazón alejado de la verdad de Dios. Y lo primero que tenemos que hacer es precisamente responder y definir las cosas como Dios lo define, nombrando las cosas como la Escritura las nombra. Y número 2, descansar, que la palabra de Dios es suficiente, tiene una respuesta a esa situación, a esa necesidad. Y ante eso, hermanos, no se antepone absolutamente nada. No hay necesidad de complementar con nada, sino descansar en la verdad de Dios. Amén. Quiero hablar un poco acerca de lo que se conoce como medicamentos psicotrópicos y la consejería bíblica. Y esto va a apuntar a tu pregunta, hermano. Quiero empezar diciendo que, y un poco de conexión con lo que mencioné hace un momento, hoy en día vivimos una cultura muy enfermiza y muy farmacológica. El concepto de farmacodependencia es un concepto que tenemos cada vez más familiar, precisamente porque hoy en día sentimos que si no estamos tomando un medicamento no estamos sanos. Pensamos que si no estamos consumiendo algún tipo de suplemento alimenticio, vitaminas, minerales, etcétera, si no estamos tomando productos para poder dormir, para poder descansar, para poder mantenernos despiertos, no estamos siendo nutridos, no estamos siendo saludables. Entonces, eso es un aspecto cultural contemporáneo, ¿no? Y precisamente a la luz de esta situación que estamos viviendo con respecto a esta cultura de fármacos y cultura de enfermedad, me gustaría resaltar, hablando de las enfermedades orgánicas, cómo es que llegamos a un diagnóstico de una enfermedad orgánica. Y todos ustedes aquí han ido con el médico y seguramente les ha tocado alguno de estos. La evaluación diagnóstica por parte de un médico siempre comienza con una evaluación clínica, una evaluación médica, algo que llamamos anamnesis. Empezamos a hacer un interrogatorio, bueno, ¿cómo está? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha comido? Edad, antecedentes, etcétera. Después lo complementamos con la exploración física, muy importante. Bueno, con base a las preguntas, a la información recaudada, bueno, vamos a ver cómo está el cuerpo humano, vamos a explorar y hay ciertos signos de exploración que pueden orientar a un cierto diagnóstico. Después de eso hacemos un tipo de estudios de laboratorio, estudios sanguíneos, si tengo sospechas de un problema digestivo, bueno, estudios que reflejen o que vayan apuntando hacia un problema digestivo. También estudios de gabinete o de imagen, ultrasonidos, tomografías, resonancias magnéticas, tomografía por emisión de positrones, radiografías, etcétera. Estudios de imagen. El gold estándar siempre las biopsias o las cirugías. Cuando tomamos una muestra de tejido y lo vemos al microscopio y decimos, esta persona tiene
una enfermedad que se llama cáncer porque la célula ahí se está viendo mal, etcétera, etcétera. Así es como llegamos a un diagnóstico de una enfermedad orgánica. Dijimos que una enfermedad orgánica es cuando estamos hablando de un tejido, de un órgano dañado, ¿sí?, físicamente, y lo podemos comprobar de manera clara. El problema está en que en el siglo pasado empieza a surgir esta disciplina médica que le llaman la psiquiatría. Y cuando uno estudia la carrera de medicina, estudia 6, 7 años de medicina, y dentro de ese estudio, sobre todo en los últimos años, empieza a tener rotaciones o clases de las especialidades médicas: cardiología, neumología, pediatría, ginecología, etcétera, etcétera. Entonces, así como se presentan cada una de estas, llegamos a la especialidad de psiquiatría. Ahora bien, el desarrollo de la medicina siempre está basado en la ciencia, en el desarrollo científico. Pues algunos de ustedes han tenido estudios acerca de las ciencias, recordarán que la ciencia inicia o se llega a comprobar por un proceso que se llama el método científico, que empieza con la observación, con el desarrollo de una hipótesis, con la comprobación, y siempre en el método científico está la experimentación. Para decir que algo es científicamente comprobable o sistematizable, es algo que se puede comprobar. Entonces, médicamente, cuando llegas a una especialidad como la cardiología, la neumología, neurología, etcétera, y ves el proceso científico, bueno, la comprobación de sus diagnósticos siempre es experimental. Es decir, siempre ha habido experimentación para decir esta persona tiene un diagnóstico de una enfermedad cardíaca o de una enfermedad neurológica o de una enfermedad oftalmológica, etc. Cuando llegamos a la psiquiatría, nos topamos con que los diagnósticos de las enfermedades mentales se basan mediante la observación, que es el paso 1 del proceso del método científico. Pero ya que está tratando asuntos del comportamiento, nunca se llega a la experimentación. Entonces, para no hacer el cuento tan largo, la psiquiatría basa sus diagnósticos en el desarrollo de un manual que le llama el manual del diagnóstico de las enfermedades mentales, DSM. Al día de hoy van cinco revisiones del DSM. Y entonces el DSM es el manual que dice cómo diagnosticar las enfermedades mentales. Y obviamente las categorías son precisamente mediante la observación de ciertas conductas, de ciertos comportamientos de la persona. Es decir, empiezan a observar a las masas y dicen, bueno, parece ser que las personas que padecen tal enfermedad llamada depresión se van a comportar así, 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 así. Entonces, históricamente el DSM va en 5 volúmenes precisamente por la distinta variedad de diagnóstico y las distintas enfermedades que han aparecido y que han desaparecido. Un ejemplo de eso, en el DSM-2 venía incluido la enfermedad por homosexualidad. O sea, la homosexualidad era una enfermedad psiquiátrica que venía ahí descrita en el DSM y tenía que ser tratada por una terapia electroconvulsiva, una terapia de electroshock. Entonces, imagínense, hermanos, ahora en esta cultura tan desviada por el género y todo lo que estamos viviendo. Y evidentemente, hermanos, eso es otra vez un reflejo de un problema del corazón del hombre. Entonces, vean cómo nuevamente esta estrategia de Satanás por querer categorizar la conducta del hombre y ponerle la etiqueta de enfermedad. Ahora, peor, ofrecer un tratamiento a eso. Históricamente en la psiquiatría ha habido 2 escuelas, la escuela europea y la escuela americana. La escuela europea de la psiquiatría era la que trataba todos sus padecimientos mediante terapia,
terapia conductual, terapia cognitiva, etcétera, etcétera. O sea, los mismos diagnósticos, la escuela europea los trataba con terapia y mejoraban. Y los mismos diagnósticos, la escuela americana, que es la que hoy en día rige ya todo el mundo, los trata con medicamentos, los trata con medicina. Entonces, ahí está otra vez la disparidad. ¿Cómo es que supuestos mismos diagnósticos son tratados con un tratamiento médico y con un tratamiento de terapia, etcétera, etcétera? Nuevamente eso nos apunta a esa realidad de que estamos tratando de justificar y de nombrar aspectos del comportamiento que son un reflejo del corazón, poniéndole la etiqueta de enfermedad y poniéndole la etiqueta de síntoma y queriéndola tratar con medicina, queriéndola tratar con algo cuyo tratamiento es la escritura, porque es un problema del corazón. Entonces, apuntando a tu pregunta, creo que tenemos que ir un pasito atrás a raíz de eso. Si una persona tiene un cierto comportamiento y médicamente la persona, su cerebro está funcionando bien, su sistema nervioso o su sistema neurológico está funcionando bien, sanguíneamente no hay ninguna evidencia de algo, entonces definitivamente estamos hablando de que no tiene ninguna enfermedad. Y si le ponen la categoría de enfermedad mental, entonces estamos hablando de que es un problema del comportamiento a raíz del corazón y que la respuesta y que el tratamiento de eso es la escritura. Entonces, ante eso encontramos diagnósticos como el trastorno por déficit de atención, donde obviamente no estamos hablando de una alteración, en la mayoría de los casos, no estamos hablando de una alteración física, el cerebro está funcionando normalmente. El funcionamiento del sistema nervioso es normal. Y hoy en día quieren tratarlo con medicamentos, etcétera. Estamos hablando de otros tipos de diagnósticos, nuevamente, que trata la psiquiatría, que quiere tratar con medicina, cuando son reflejo de un corazón alejado de Cristo. Y ahí es donde tenemos que prestar atención a eso. Solo para complementar un poco esto, hay muchas enfermedades como la depresión, que se basan, los medicamentos se basan en una supuesta teoría del desbalance químico. Dicen que hay un desbalance entre los neurotransmisores, las sustancias que se liberan de una neurona a otra para la transmisión de información y el funcionamiento de las actividades neurológicas, gracias a un desbalance químico. Y en base a esta teoría es que se ofrecen medicamentos como los antidepresivos. Entonces, en primer lugar, y no es el fundamento, no es lo principal o la evidencia más importante, pero en primer lugar, en este año se publicó al inicio del año un estudio, un metaanálisis, un estudio científico que precisamente se encargó de analizar muchos estudios a lo largo del tiempo y en todas partes del mundo con respecto a esta teoría, y ese metaanálisis comprueba y descarta absolutamente la teoría del desbalance químico. O sea, aún científicamente está comprobado que la causa de depresión no es por un desbalance químico, esto no es verdad. Pero lo que más llama nuestra atención a nosotros como creyentes es esa palabra teoría. Hermanos, el creyente no vive en base a teorías, el creyente vive en base o con base a la verdad de Dios, a su palabra, a la única verdad, la absoluta verdad. Y no se basa en teorías, en posibilidades. Y en eso descansamos, en eso descansa nuestra fe. La Escritura habla con respecto a la depresión también como una respuesta no bíblica a una situación que estamos pasando. Entonces, por eso es importante, hermanos, mencionar ministerios como este, como la consejería, en medio de lo que el mundo puede estar presentando, puede estar catalogando, puede estar descansando
en supuestos diagnósticos y lejos de alejar a una solución, lo lleva al infierno, ¿sí? De manera personal, Eduardo lo mencionó, yo soy médico y cuando uno está a la verdad de la palabra de Dios, hermano, uno tiene que desaprender muchas cosas. Uno tiene que desaprender muchas cosas y venir delante del Señor con una actitud humilde, poniendo absolutamente todo en esta vida en tela de juicio y descansando en que la única verdad es la palabra de Dios. La medicina, como muchas otras ciencias, descansan y se basan en la ciencia y nos hacen creer eso, nos hacen descansar en esa ciencia absoluta. Pero hermanos, absolutamente todo se debe poner a juicio cuando estamos delante de la verdad de Dios y no vamos a rebajar la verdad de Dios ante nada absolutamente, ante ninguna filosofía humana, ante ninguna posible diagnóstico que la medicina pudiera presentar. Nosotros descansamos en la verdad de Dios y lo mejor que podemos hacer para ministrar a alguien es presentarle el Evangelio de Jesucristo, que es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Entonces, en eso descansamos. Quise ser un poco más general tu pregunta para introducir un poco esto. Espero que más o menos haya o aclarado o extendido un poco tu pregunta, pero creo que a todos nos sirvió eso. Gracias. Sí, hermana. ¿Qué opina, hermano, acerca de la psicología? Sí, con respecto a la psicología. La psicología es una disciplina nueva del siglo pasado, ¿sí? Científicamente también es una contradicción. Algunos la catalogan como una disciplina científica, no lo llaman una ciencia, porque otra vez la ciencia tiene que ser comprobable, sistematizable, experimental. Entonces, ningún tipo de ciencia o de disciplina social entraría en esa categoría de ciencia. Por principio de asuntos, ahí nos llama la atención. Segundo, que nos llama la atención nuevamente es que es algo nuevo, ¿sí? Mientras obviamente la humanidad tiene de existencia 4,000 y pico de años, o sea, apenas el siglo pasado surge una disciplina como esta llamada psicología, que trata de responder, de tratar, de observar, de diagnosticar y de ofrecer soluciones al comportamiento, a la conducta de la mente humana. Entonces eso nos llama también la atención. ¿Qué pasaba detrás de todo eso? Y obviamente vemos que muchos diagnósticos psicológicos son otra vez basados en comportamiento, es la evidencia de un comportamiento donde cuando analizamos esos comportamientos de forma aislada, no de la manera en la que ellos generalmente agrupan para llegar a un diagnóstico, vemos que esos comportamientos de forma aislada son encontrados en la Escritura y nos indican cómo responder ante eso. El problema más grande de la psicología es precisamente que tiene una antropología completamente desviada y que no define al hombre, no estudia al hombre, no observa al hombre como la Escritura lo define. Entonces, todo lo que se antepone con la verdad de Dios necesita ser desechado. Descansamos en la verdad completa de Dios. Es la palabra la que describe al hombre, es la palabra la que conduce, la que dice al hombre cómo comportarse, cómo responder, cómo ver su pecado e ir a los pies de Cristo en ese sentido. Y en eso descansamos, en eso está fundamentada nuestra fe. Sí. Sí. Yo volviendo a la pregunta anterior, a lo mejor yo lo que entendí, por lo que decías, entonces el cerebro no se enferma al igual que otros órganos. Es buena pregunta, sí. Y no presenta síntomas que pudieran modificar la conducta como si lo presentan los demás órganos. Gracias por hacer esa pregunta para hacer más aclaratorio. El cerebro sí se enferma.
El cerebro sí se enferma, sí se daña, sí llega a tener modificaciones en su tejido, en sus células, en la neurona, que es la célula estructural y funcional, la principal pero no la única. Cuando el cerebro se enferma puede dar trastornos del comportamiento, de las emociones, del estado del sueño, eso sí puede. Y hay una especialidad médica que estudia eso, que se llama neurología. Entonces, obviamente cuando el cerebro se enferma estamos hablando de una enfermedad orgánica. Una persona puede tener cambios del comportamiento, de lo que dije, de emociones, de síntomas, del sueño, etcétera, etcétera, derivadas de un problema orgánico en el cerebro o en el sistema nervioso central o periférico. Para eso hay una respuesta o se busca un tratamiento médico que lo trata precisamente el neurólogo. Los diagnósticos neurológicos no son diagnósticos psiquiátricos, no vienen en el DSM, no son tratados por observación. Se llegan a la comprobación por estudios de imagen, por estudios sanguíneos, distintos estudios, biopsias, etcétera, cirugías, ¿no? Y hay tratamientos dirigidos para eso. Buena pregunta, gracias. ¿Alguien más? Sí, hermano, allá atrás. Bueno, el autoconsejarse tiene que ser el requisito fundamental en toda nuestra vida, por supuesto. Si estamos delante de la palabra de Dios, es más, yo me atrevería a decir, ¿cómo vamos a dar un consejo a alguien más, un consejo bíblico, cuando no lo estamos apropiando a nosotros mismos? Y es muy buena observación, hermano. Absolutamente. Cuando estamos delante de la palabra de Dios, tal vez buscando una respuesta de parte de Dios a la situación de mi hermano, providencialmente el Señor me está hablando también a través de su palabra a mí mismo, para yo ministrar a mi vida y ministrar mejor a mi hermano. Hay un hermano consejero, miembro de la ACBC, la Asociación de Consejeros Bíblicos, y él utiliza y hace mucho esa aclaración ahí en 1 Corintios 10:13, el pasaje que yo mencioné. No os ha sobrevenido ningún caso de consejería, dice a los consejeros, que no sea común a todos los hombres, pero fiel es Dios, que no nos dejará tener un caso de consejería más de lo que podamos resistir, sino que juntamente con el caso de la consejería nos dará también la salida para que podáis soportar. Entonces, por supuesto, muy buena observación en eso. Primero, apropiarnos del consejo bíblico a nosotros y después, obviamente, ministrarlo a otros. Cuando viajamos en avión y nos dan las instrucciones que ya sabemos todos y nos dicen de la mascarilla, cuando mencionan lo de la mascarilla siempre hacen énfasis en que primero ponga usted su mascarilla antes de auxiliar a otros. Y el típico ejemplo que ponen es con un infante, con un niño. Póngase usted primero su mascarilla y después asista al niño. Es exactamente así en la verdad de Dios. Primero la tomamos en nosotros, apropiándola, porque eso es lo que nos va a permitir poder servir a otros en la consejería. Muy bien, vamos a terminar ahí. Una pregunta más, sí. Tengo varios conocidos y hermanos que son de profesión psicólogos y creyentes. Debido a que la psicología cristiana como tal no existe, ¿cuál sería la actitud que deberían de presentar los cristianos que como profesión tienen psicología o psiquiatría para no entrar en conflicto con todo esto? Sí, es una buena pregunta y voy a aprovechar para mencionar lo siguiente. Hoy en día, cuando hablamos de consejería bíblica, mi interés por recalcar mucho estas dos palabras, consejería bíblica, es porque existe un movimiento en la consejería bíblica que se llama
o en la consejería más bien, que se llama integracionismo. Y es un movimiento que se ve en las iglesias evangélicas, o sea, personas que, bueno, dicen, sí, la escritura, la Biblia es importante, pero también, pues la psicología nos puede ayudar, pero también la psicoterapia nos puede ayudar, pero también la psiquiatría nos puede ayudar, pero también. Y hermanos, cuando hablamos de que la escritura es suficiente, esa suficiencia es exclusiva. Hay un libro de Pastor MacArthur que no recuerdo ahorita su título, pero él describe precisamente Juan 14:6, cuando habla de yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Jesús siendo completamente exclusivo y descartando absolutamente todo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. El evangelio es exclusivo, es exclusivista. El evangelio deja de lado absolutamente muchas cosas que nos pueden ofender, por supuesto. Entonces, entender y hablar de la suficiencia de las escrituras es precisamente descansar en eso. La palabra de Dios es suficiente, no necesita compañía absolutamente de nada. Hay muchos creyentes que tal vez tuvieron una formación profesional en psiquiatría, en psicología, etcétera. Y otra vez, cuando el Señor da convicción de esta veracidad, de esta suficiencia de las escrituras, bueno, tienen la única herramienta y se aferran ante esa única herramienta que es la palabra de Dios. Es suficiente y en eso descansamos. Yo de manera personal pregonaba que, decía, sí, la escritura es suficiente, pero entre más uno se acerca a conocer la verdad de Dios, me di cuenta que realmente no estaba descansando en esa suficiencia. Y hermanos, es el mejor regalo que podemos tener como creyentes es ver la obra del Espíritu Santo por medio de su palabra transformando una vida, transformando una persona. Gloria a Dios por eso. Él es su ministerio, es el ministerio del Espíritu Santo, es su palabra. Hermanos, qué bendición en ese sentido. Entonces, sí, creo que respondiendo pues a tu pregunta, lamentablemente este movimiento de integracionismo se ve mucho en las iglesias evangélicas, esa tendencia a querer mezclar un poco. Hay una iglesia que conozco aquí en México que, o sea, me llamó la atención una vez que vi ahí anunciado, bueno, nosotros tenemos consejería bíblica gratuita, decía, y luego consejería psicológica y una cantidad ahí. Y entonces, ¿qué es lo que está detrás de eso? O sea, si no funciona la escritura, entonces paga para que funcione otro tipo de consejo que sí te va a funcionar porque estás pagando. Entonces, hay muchas connotaciones así que nos alejan mucho de la verdad de Dios y tenemos que responder a eso. Pablo es un ejemplo de que dejó todo por Cristo, que tomó todo o consideró todo por basura, por el llamado tan excelso, tan perfecto a predicar a Cristo, aquel que persiguió con tantos títulos, con tanta preparación, con sus ciudadanías, con su obediencia perfecta, etcétera. Todo fue considerado por basura. Y nosotros, hermanos, somos resultado de la bendición del ministerio de Pablo, de que el Señor le permitió obedecer a su ministerio y tantos años que ha pasado de la iglesia, tenemos el testimonio bíblico de eso y nos gozamos. Damos gracias a Dios por la vida de Pablo, que consideró todo como por basura por buscar la excelencia de Cristo. Y eso queremos, hermanos, a eso queremos aferrarnos, en eso descansamos nuestra fe. Amén. Bueno.